Rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quiero darles un regalo fantástico. Creo que el Bhagavad Gita tiene unos... Bueno, no creo. El Bhagavad Gita tiene 700 mantras y de todos los mantras puede que haya muchísimos que son extremadamente importantes. En el capítulo en el capítulo el otro y de todo. Es una tonelada de información tan gigantesca y exponencial que sucede en esa literatura que no deja de impactarnos constantemente, porque aparte es un libro atemporal. No es que te va a despertar hoy y dentro de 10 años, no, sea lo que sea que te esté pasando, el Bhagavad Gita tiene la capacidad de expandir tu mente a una percepción clara, concisa, vivencial, porque te suceden cosas externamente relacionadas con lo que estás leyendo. Aparte, tiene un conocimiento trascendental que supera los límites de la percepción de la realidad. Pero el secreto de todo ese gran Bhagavad Gita está en este mantra. Vamos a leerlo. Primero vamos a ver dónde está situado. De los 18 capítulos del Bhagavad Gita, estamos en el capítulo 4, el conocimiento trascendental, texto 34, que dice: Tad vidi pranipattena pariprashnena sevaya upadekhyantite jnanam yaninas tatvadarshina. Cuando los Bhagavad Gitas empezaron a traducirse de manera fidedigna, no hay mucha gente que lo ha traducido, porque cuando yo como me he traducido varios libros y sé lo que implica traducir, porque tenés que poner un toque de tu percepción de la realidad sobre lo que es este idioma y lo que es el idioma al cual voy a traducirlo. Hay que hablar de un idioma como el sánscrito al inglés, que fue donde fueron traducidos los libros primero, y porque, estamos comparando un idioma que es espectacular, divino, sagrado, con un idioma mediocre que no sirve más para hacer transacciones materiales. Realmente es muy carente, ni siquiera es comparable al castellano, el inglés, a nivel de riqueza, que hablar de compararlo al sánscrito. Por ende, las traducciones en este tipo de literatura tienen que ser muy concisas, y el estado de conciencia de la persona que hace la traducción tiene que estar a la altura de la literatura que están traduciendo, ¿no? Entonces yo uso generalmente el libro traducido por mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, a quien considero la persona que me ha sacado de todas las estupideces que yo intentaba hacer constantemente en pro de ir en contra de mí mismo, ¿no es cierto? Entonces, esta persona hizo la traducción en el libro que es el Bhagavad Gita As It Is, el Bhagavad Gita tal como es, que es el título que él le puso agregado, aparte de Bhagavad Gita tal como es. Él no quiso manifestar la arrogancia de creerse el que tenía la capacidad de hacer el verdadero Bhagavad Gita, lo único que no. Srila Prabhupada tenía una realidad, una conexión real con la divinidad, y él estaba siendo constantemente dictado de los significados de las traducciones. Incluso yo he estado con sanskritólogos que me han dicho que las traducciones de Prabhupada del sánscrito no son acertadas en el sánscrito en sí, pero son espectacularmente correctas en el significado de lo que quiere decir el Bhagavad Gita. Entonces, cuando él pone el sánscrito, el Devanagari, él pone la traducción a lo que sería leíble, que es lo que acabo de leer, porque yo no leo el Devanagari, leí, y abajo pone palabra por palabra. Y quiero rescatar, primero tengo que hacerle la traducción de lo que es el texto. Este texto dice: tan solo trata de aprender la verdad, acudiendo a un maestro espiritual genuino. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartir conocimiento porque han visto la verdad. Es muy simple. Tú me quieres preguntar sobre cualquier cosa que hay adentro de esta caja, y vos la ves desde ahí a la caja y no puedes ver, yo te la muevo. Si te acercas y si te la abro a la caja, vas a ver que hay cables. Ok, correcto, sí, hay cables. Y esos cables, yo solo te puedo decir para qué sirven. Porque tengo la verdad.
Yo tengo el conocimiento vivencial directo de lo que es esa verdad. Entonces, uno puede dar el conocimiento de lo que conoce, no de lo que imagina. Y hay muchas personas que al estar situados en el ego falso, en la placentera sensación que les da a la mente la idea de tener seguidores, la sensación de ser adorado por otros. Yo lo digo desde mi experiencia personal, porque sí he tenido personas que me adoraban, que me seguían y que me escuchaban, y en una misericordiosa percepción de la realidad que me ha venido de mi maestro espiritual en muchas circunstancias, me fui distanciando de todo eso y fui haciendo un camino de la introspección con los años y dándome cuenta de que no es ese el verdadero placer del alma, sino entrar en un estado de verdadero servicio hacia las personas. Y que si hay gente que se acercan a mí, porque yo tengo varias personas que me siguen a nivel de discípulos, no tenerlos como ese tipo de alimento para mi ego falso, sino tenerlos como personas a las cuales puedo servir. Ese es el estado de conciencia que debería tener un maestro espiritual genuino. Y no lo digo porque yo haya alcanzado ese estado de conciencia, sino por lo que he visto de los maestros que son almas completamente trascendentales a este mundo. Vamos a ver qué dice algunas palabritas de lo que dice desde el sánscrito, ¿no? Tat vidi pranipatena pariprasnena sevaya. Pariprasnena, ¿no? Paripraptena significa acude a un maestro espiritual. Pariprasnena, mediante preguntas sumisas. ¿Qué significa preguntas sumisas? Preguntas humildes. No las preguntas que a veces tenemos en una conversación donde la persona te hace una pregunta capciosa para ver qué vas a decir, para ver cómo te va a argumentar. Ese tipo de tiempo perdido que sucede y que no, sí, la verdad no es tan perdido, sino que exponencializa el caos. Cuando las personas solo esperan que tú digas algo para ver cómo contradecirte o argumentarte. Eso no es sumisión. Y no es una sumisión nociva para ti cuando te entregas a personas que te pueden ayudar a conocerte a ti. Ese es el estado de conciencia. Yo particularmente en India, habiendo estado muchas veces en India, lo he visto clarísimo, que cuando los maestros genuinos tienen discípulos genuinos, la frecuencia que sucede entre ellos y el conocimiento que le baja al discípulo es espectacular. A mí me ha pasado miles de veces, incluso sin estar en presencia vivencial, sino estar en una conexión personal de alma a alma, porque el maestro nunca deja de estar en presencia real contigo si tú abres tus sentidos para percibirlo. Me ha sucedido con discípulos míos que en otro lugar, a miles de kilómetros de distancia, le digo una cosa y es exactamente eso lo que sucede, y no tiene nada que ver con una verdad absoluta, sino que situaciones de la vida que por alguna razón yo tengo la capacidad de percibir, o tal vez simplemente el maestro entra en meditación y puede percibir una realidad que está conectada con el discípulo y lo recibe desde Krishna, porque como dicen en India, Krishna te lleva al Guru, pero el Guru te lleva a Krishna. Es una simbiosis constante. Vamos a ver qué sigue luego. Sevaya, prestando servicio. Estamos en una sociedad donde el servir a los otros es considerado como una jerarquía inferior. La jerarquía del sirviente. Tú eres el sirviente, ¿no es cierto? En la cultura védica, en el conocimiento espiritual, cuando deambulamos por la conciencia de lo divino, el servicio es la posición más elevada que existe, porque en el servicio está la entrega hacia los demás, con amor, con devoción, y uno nunca se siente inferior cuando está sirviendo. ¿Por qué? Porque lo hace desde la conciencia, y eso sí que es fantástico, y ahí es donde tenemos que buscar. ¿Y qué dices? Upadek Shanti. Ellos te iniciarán. ¿Qué hace el maestro? Te inicia, te conecta con lo divino. Te responsabiliza en gran parte de tu karma incluso. Quema el karma en la pureza de su alma y hace con que tú puedas desenvolver una percepción superior gracias a la disminución de tu karma
y de ahí en adelante empieza a ayudarte a que trabajes con más intensidad en ti mismo. Lo que pasa a menudo es que en la vagancia queremos no trabajar, esperamos el maestro que nos toque con la varita mágica. Eso no existe, porque si no, nosotros no valoraríamos el esfuerzo que tenemos que hacer para poder verdaderamente autorrealizarnos, porque implica que tenés que empezar a borrar un montón de situaciones que quedaron impregnadas en tu inconsciente desde tiempo inmemorial a nivel kármico. Si querés, te dejo el seminario pegado acá atrás al final de este video sobre el karma. Te lo recomiendo porque te abre mucho la mente para que comprendas la cantidad de millones de vidas que venimos deambulando por aquí para poder intentar recuperar nuestra memoria de lo que somos. Y es algo que justamente sucede en el momento en que nos conectamos con un maestro espiritual genuino. Continuemos. Acá Srila Prabhupada da un significado, no es tan largo, así que lo voy a leer un poquito y le voy a dar algún tipo de explicación. El sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. El Señor nos aconseja por ello que acudamos a un maestro espiritual genuino que conforme parte de la línea de sucesión discipular proveniente del propio Señor Supremo. ¿Y qué significa eso? La línea de sucesión discipular, como una cadena que viene conectándose de maestro, discípulo, maestro, discípulo, maestro, discípulo. ¿Sí? El discípulo se transforma en maestro, luego genera más discípulos que se transforman en maestro y así va continuamente. Y si lo hacemos en visión retrospectiva, nos lleva a Krishna, que es la fuente original de todo. Es más, Prabhupada decía que el gurú verdadero con el cual que está conectado siempre es Radharani, la amada de Krishna en Goloka Vrindavan. Entonces, nadie puede ser un maestro espiritual genuino si no sigue ese principio de sucesión discipular. Nadie puede ser un maestro espiritual genuino si no... El Señor es el maestro espiritual original y una persona que forme parte de la sucesión discipular puede comunicarle a su discípulo el mensaje del Señor tal como es. ¿Qué significa? Que cuando verdaderamente nosotros estamos conectados con lo divino, podemos pasar conocimiento de lo divino. Y no solo eso, sino que vemos como el conocimiento que pasamos es muy superior a lo que podríamos nosotros pasar con el ego y simple intelecto que nosotros manejamos. Cuando nosotros nos conectamos con lo divino hace con que se transformen nuestras palabras en las flechas exactas que el corazón de la gente necesita que se claven ahí para generar las semillas necesarias para desenvolver la comprensión de lo que necesitan hacer para mejorar su calidad de vida y naturalmente su comprensión de su realidad espiritual, ¿no? Continuemos. Nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado, como lo estilan farsantes necios. En todos lados te encontrás con la gente que se fue un par de veces a India, que leyó un par de veces el Bhagavad Gita, que algún libro por acá, algún otro libro por allá, algún proceso de yoga por aquí, por allá, o incluso varios años haciendo cosas y esto que el otro, y que se cree que a mí nadie me puede instruir porque yo ya vi la verdad, y sus acciones demuestran lo contrario. ¿Por qué? Porque no tienen la humildad, sino que tienen un ego gigantesco, un falso ego del maestro. No hay peor ego del maestro, el ego del maestro. Está el ego del terapeuta, el ego del maestro, el ego del que cree que ya está, ya sabe. En ese momento es donde justamente deja de saber. Y es así como nosotros tenemos que aprender a discriminar sobre quién es quién en nuestra vida y quién es quién en relación a las personas que seguimos. Porque maestros podés encontrar en todos lados que te van a hacer partes de la cadena del conocimiento y cómo se va manifestando en tu vida. Pero siempre tiene que haber una guía que marque la diferencia y que te ayude a conectar. Eso lo he visto yo personalmente, no solo en mí, sino en miles de personas que tienen maestros espirituales genuinos y que me han contado sus experiencias a lo largo de estos 30 años sobre cómo ellos podían percibir la presencia de sus gurús en el común, en el día a día, en la accionar constante y en las situaciones que vivían en la vida. ¿Por qué? Porque de esa manera es como funciona esta conexión.
Continuemos. En el Bhagavatam 6.3.19 dice: Dharmantu Shaksat Bhagavat Pranitam. El sendero de la religión o del Dharma, el sendero del Dharma lo enuncia el Señor directamente. El sendero del Dharma es enunciado por el Señor Supremo. De manera que la especulación mental o los argumentos áridos no pueden ayudarlo a uno a encontrar la senda correcta, ni puede uno progresar en la vida espiritual mediante el estudio independiente de los libros del conocimiento. Siempre necesitamos una guía que nos ayude a tener una comprensión, y una verdadera guía tampoco va a creerse que tú eres dependiente de él. ¿Por qué? Porque se está cargando un peso que él no quiere. Él quiere ayudarte, pero no quiere que tú te dependas de él para poder describirte a ti mismo tu realidad espiritual. No. Él está muy intencionado en que vos despiertes tu percepción de ti mismo, porque en el momento en que tú despiertes tu percepción de ti mismo, tú vas a poder ayudar a otras personas. Y el maestro espiritual está muy interesado en que más y más personas se acerquen al despertar de la conciencia, porque en ese momento van a poder ver dónde están parados, y generalmente eso hace con que más y más personas empiecen a despertar. Por eso que el maestro no está interesado en cargar el peso de tus responsabilidades, ni sería lo más práctico para ti de pasarle el peso de tus responsabilidades. Y hay detalles que dice un poquito más adelante que es importante relacionado con esto, pero déjenme seguir por acá. A un maestro espiritual de esa índole se le debe aceptar con plena entrega, y uno debe servir al maestro espiritual como un sirviente ordinario, sin vanidad. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance de la vida espiritual. A menos que haya sumisión y servicio, las preguntas que se le hagan al maestro espiritual versado no serán eficaces. Ahí viene el punto. Uno debe ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual, y cuando el maestro ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente lo bendice con genuina comprensión espiritual. Esto es un tema muy importante, porque el maestro ve, volvamos atrás, ¿y qué decía? Porque vio la verdad. Es la persona que, si tú vas a acudir a alguien porque lo admiras, si van pasando los años en tu conexión con él, siempre él va a seguir haciendo su trabajo espiritual, su trabajo de introspección. Él es una persona genuina. Si es una persona genuina, va a seguir haciendo su trabajo. Entonces es normal que él vaya avanzando de la misma manera en que tú vas avanzando. Por ende, mantener el concepto de la humildad es esencial, y el maestro siempre te va a poner a prueba, pero no con el tema de ver cómo lo torturo a mi discípulo, ver cómo dónde está parado. No, lo que el maestro en realidad quiere es que tú puedas romper por tu propio esfuerzo los límites que existen dentro de tu mente, para que de esa manera tú propiamente valores lo que significa la ruptura de las cadenas. No hay mayor felicidad que cuando logras romper las cadenas de tu, ¿cómo se dicen? Creencias limitantes. Las creencias que tú tienes sobre ti no son ni un 5% de lo que tú realmente eres como ser divino. Nosotros tenemos la creencia de que somos un cuerpo material, que tiene un pasaporte, una nacionalidad, que habla un idioma, que tiene un grupo de amigos, pero somos 1.000 millones de veces superiores a esa realidad. La realidad del alma trasciende el cuerpo material y los millones de vidas que hemos tenido en este cuerpo material. Imagínate. Por eso que es importantísimo que nosotros tomemos conciencia de lo que realmente somos. ¿Y cómo se hace? De manera sumisa y humilde se acerca uno al maestro espiritual y le pide conocimiento y le trata de servir. Cualquier servicio que uno le haga al maestro espiritual es extremadamente beneficioso para nosotros, y no hay forma de pagarlo. Millones y millones y millones y millones de vidas deambulando por este mundo material. El maestro espiritual tiene la capacidad de sacarnos del samsara, del ciclo de nacimientos y muertes. Entonces, ¿cómo se supone que podemos agradecerle a una persona que nos ahorra millones de vidas más? Es imposible. Justamente por eso es espectacularmente importante que nosotros tengamos
ese tipo de conciencia para con el maestro espiritual, el agradecimiento de que nos puede llevar al estado de conciencia de que comprendamos la realidad más importante de nuestra existencia. En este verso se condena tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas. Interesantísimo. No, Prabhupada decía, ríndete con inteligencia, no rindas tu inteligencia. ¿Qué significa esto? Que entrégate al maestro espiritual con tu propia inteligencia pensante, activa, con capacidad de percibir las cosas. Pero no le des tu inteligencia al maestro para que el maestro piense por ti o que la utilice implantándole ideas solo para poder manipularte, porque eso sería un maestro espiritual que no es genuino, que es falso, que intenta actuar de manera no fidedigna. También implicaría que estás ante un maestro que simplemente sigue al mismo sistema, porque el sistema es lo que hace, ¿no? Te mete un montón de ideas para que tú actúes en relación a lo que ellos quieren que tú hagas. Y esa no es la meta del maestro. El maestro quiere que tú utilices tu inteligencia para poder discriminar lo que te conviene. Porque, por otro lado, el maestro no eres tú. El maestro no es tú, no sos vos el maestro. No, perdón. El maestro no es tu persona. Él no puede vivir tus propias experiencias. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ni tú puedes vivir la experiencia del maestro, ni el maestro puede vivir la tuya. Por ende, que el maestro siempre va a querer que tú utilices tu propia inteligencia para discriminar qué es lo que te hace bien a ti. Sí, el maestro te conoce. El maestro ve mucho de lo que tú eres. Pero hay muchas cosas que el maestro no puede ver de ti. ¿Por qué? Tal vez porque las ocultas muy bien. O porque solo tú tienes la responsabilidad de destrabarlas. Y el maestro te va a dar una guía, un mapa, para poder comprender cómo caminar en ese laberinto donde estás metido. Pero sí o sí tú tienes que hacer tu trabajo para poder desenvolver la percepción. Y cuando tú pases algún tipo de situación que te ayude a despertarte, ¿qué va a suceder? Vas a estar preparado para el siguiente nivel de lo que el maestro puede darte. Porque esto es una escalera constante, escalones hacia ti mismo, que constantemente vamos subiendo en pro de conocernos más y más y más. Y esto es infinito, porque somos eternos por naturaleza. No hay forma de limitar nuestra percepción del yo. No hay forma, por más de que lo intentemos. Que continúa. No solo debe uno oír sumisamente al maestro espiritual, sino que también se debe llegar a comprender claramente lo que él dice con sumisión, servicio y preguntas. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así pues, cuando el estudiante es sumiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia del conocimiento y las preguntas se vuelven perfectas. Eso es la perfección. Está relacionado directamente a la vibración energética de la frecuencia con la que surgen las preguntas y las respuestas. Por ende, lo que te recomiendo de verdad es que te conectes. El maestro es como un enchufe que te conecta directamente con lo sublime, con lo supremo, con lo divino, con lo que está incluso dentro tuyo. Más allá de que siempre lo señalemos para arriba, Él está dentro nuestro, el Krishna que siempre llevamos dentro. Y Él puede darnos ese indicio sobre lo que implica el conocernos mejor a nosotros mismos. Por eso en los Vedas se dice, hay diferentes clases de guru. El Varma Pradakshaka Guru, que es la primera persona que te puso en contacto con el conocimiento espiritual. El Diksha Guru, el guru que te da iniciación. El Shiksha Guru, el que te instruye. El Chaita Guru, que es el guru interno que tenemos dentro de nosotros mismos, que nos susurra desde el alma, como para que descubramos con el instinto lo que significa el camino que tenemos que llevar. Y así van sucediendo constantemente los gurús que vienen apareciendo en nuestra vida. Pero siempre deberías buscar un maestro espiritual y rendirte a él, porque de la misma manera que Krishna lo enseña en el Bhagavad Gita con perfecta claridad, con el ejemplo de Arjuna. Arjuna era el discípulo, pero antes de ser discípulo de Krishna, él era su amigo, era su primo, era una persona que estaba todo el tiempo, desde hacía mucho tiempo con Krishna, y siempre jugaban, eran amigos,
Pero en un momento dado, en la batalla de Kurukshetra, donde sucedió el Bhagavad Gita, Arjuna le dice: he perdido toda comprensión de todo lo que sucede, tengo miedo, no sé qué hacer, por favor instrúyame, ahora soy tu discípulo. Y en el momento en que Arjuna decidió que Krishna era su guru, él dejó de tener toda la actitud de familiaridad y empezó a tener una reverencia muy diferente a lo que es la familiaridad. Y de esa manera el respeto hacia la persona que tenemos enfrente como un maestro espiritual genuino, como la persona que nos saca del ciclo de los nacimientos y las muertes, empieza a cobrar un sentido más profundo en nuestra vida y consecuentemente nos genera un resultado muy práctico para que podamos incrementar nuestra percepción de la verdadera realidad espiritual y desenvolver de esta manera el servicio a lo divino, a la pareja divina, Radha y Krishna, en su estado de Goloka Vrindavan, a donde ellos habitan eternamente y a donde generalmente nosotros vamos a terminar llegando de una manera u otra. Espero que te haya gustado este video. Por favor te pido que te suscribas, que compartas este conocimiento para las personas que están buscando alguna guía y que dejes algún comentario. ¿Qué opinas tú de todo este conocimiento? Muchísimas gracias. Radhe, Radhe.